Vamos a ver ahora la visión del mundo del costal, el mundo del costalero a través de los psicólogos y antropólogos, y para ello pues se ha conformado una mesa bastante interesante en la que tenemos también, aparte de los que estáis contemplando la mesa, tenemos a Manuel Seda y a Jorge Gordillo, que están sentados aquí con nosotros, y después lo que es la mesa pues tenemos a Mariano López Monte, tenemos a Moisés Ríos Bermúdez, Rafael Moreno Rodríguez y Jesús Ramírez. Yo creo que lo interesante en este mano a mano entre ellos cuatro nos van a hacer esa ponencia que hemos comentado, y después entraremos un poco en diálogo sobre todo lo que nos han traído y nos han comentado. ¿Algo que queráis que añadamos? Las preguntas las dejamos para el final de las intervenciones mejor. Bien. Bienvenidos. Esta mesa redonda, que tiene por título Los costaleros y capataces desde el punto de vista de la psicología y de la antropología, va a tener básicamente 3 intervenciones que se van a desarrollar de manera continuada. Quiero decir que las preguntas y el coloquio lo vamos a dejar para el final, con la finalidad de aquilatar los tiempos de cada una de las intervenciones y que después tengamos una mayor disponibilidad para la intervención del público. La primera ponencia va a correr a cargo de Moisés Ríos Bermúdez, que es doctor en psicología y máster en psicoterapia relacional. Es profesor de psicología evolutiva y de la educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Además de su docencia en la citada facultad, ha impartido numerosos cursos a familias, profesionales y alumnos de posgrado. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas propios de su especialidad y, sin más, le damos la palabra a don Moisés para que comience su disertación. Muchas gracias, Manolo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, a esta mesa redonda. Nosotros los resultados que vamos a presentar son parte de los obtenidos en 2 investigaciones realizadas desde una perspectiva psicológica. Tanto Rafael como yo somos psicólogos, en la que con estas investigaciones pues lo que pretendíamos conocer y describir era pues lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten los capataces y los costaleros y sus porqués, así como los factores que influyen en ambas tareas, ¿no? De modo que lo que hicimos fue hacer 2 estudios con muestras amplias de costaleros, por un lado, ¿no? Por ejemplo, aquí estuvimos entrevistando a 167 personas, 137 costaleros, 30 capataces y auxiliares. Eran entrevistas abiertas donde les hacíamos preguntas pues acerca de lo que hacían, de lo que pensaban, de las cosas que sentían, y ellos nos iban contando pues todas sus experiencias, ¿no? Las entrevistas se grababan y duraban bastantes horas, ¿no? Porque es un tema que, como sabemos, ¿no? Los aficionados al tema pues nos gusta mucho, ¿no? Fruto de esas investigaciones pues publicamos un libro, el primero de ellos, Locos del Costal, aproximación psicológica al costalero. De esos después de este libro sacamos otro sobre capataces específicamente, habiendo realizado pues el estudio a partir de 32 capataces de los 67 que salieron de capataces en el año 2016. Y las entrevistas, pues igual que pasó en el caso de los costaleros, pues duraron mucho tiempo, con muchas grabaciones y una cantidad de información, la verdad es que es muy, muy rica. Nosotros entendemos, y así lo planteamos desde el inicio, que las relaciones conformadoras de la función capataz y la función costalero tiene que ver con esos 3 elementos. El paso, el capataz y los costaleros. Las interacciones que se producen ahí pues generan diferentes consecuencias, ¿no? En concreto, en esta presentación lo que vamos a hacer es
dar a conocer los resultados fundamentales acerca de esa parte que tiene que ver con los motivos por los que salen de costalero y salen de capataz. Es decir, qué es lo que les lleva a salir de costalero, a mantenerse durante muchos años, en muchos casos, y también a ser capataz, ¿no? Con todos los inconvenientes, además, que dichas funciones tienen, ¿no? Porque hay muchos elementos que son difíciles de llevar según qué momentos, ¿no? A partir de aquí, de estos tres elementos, pues queremos ver cuáles son los motivos o las razones por las que sacan pasos, entendiendo por motivo como aquello que nos mueve a actuar. Es decir, cuando hacemos de costalero, hacemos de capataz, cuando ellos hacen de costalero o de capataz, aparecen una serie de consecuencias por esas conductas que están asociadas a emociones, a cosas que se sienten. Si esas emociones son agradables, pues lo que hago es repetir y salir el año siguiente o salir en otros pasos, etcétera, ¿no? De modo que bueno, ¿cuáles son esos motivos, ¿no? ¿Por qué salen debajo, delante de los pasos, ¿no? Como dijo un costalero, es difícil de explicar, ¿no? Es difícil de explicar, pero tiene que haber explicaciones. Pues de eso se trata, ¿no? De que demos algunas explicaciones y que veamos cuáles son esos motivos, ¿no? Por un lado, podemos identificar por parte de los costaleros que ellos dicen que sentir que hacen bien su trabajo es uno de los motivos, ¿no?, por los que salen, ¿no? Porque esto les genera emociones y sentimientos agradables. El hecho de tener los recursos técnicos, las capacidades físicas para poder levantar paso, llevarlo, arriarlo, etcétera, ponerse derecho debajo del paso, ¿no? Es lo que hace, pues, que se sientan diestros en esa tarea, ¿no? La destreza en el oficio o la afición o el gusto que aporta esa destreza fue uno de los primeros motivos encontrados. También en el caso de los capataces se mencionó en muchísimas ocasiones que la destreza en el oficio era algo que les movía, es decir, tener los recursos técnicos para poder llevar el paso de forma adecuada, para que se levante bien, para dar las vueltas como hay que darlas, para conseguir que se siga con un ritmo en el caminar y que salgan las cosas, pues, de la manera deseada. Lo que se podría resumir como la profesionalidad a la hora de realizar su labor, que es lo que mueve en mayor medida a este colectivo según los datos que nosotros tenemos. Además de esos recursos técnicos, pues también buscan recursos que tienen que ver con la estética, ¿no?, con la manera de hacerlo, que lógicamente entre los diferentes capataces pues varía según los gustos, los intereses de cada uno. Y por otro lado también en esta destreza en el oficio también es importante para ellos cuidar de los aspectos humanos, fundamentalmente de cuidar de los costaleros, hacer que haya un buen clima dentro de la cuadrilla, que consideran algo necesario para que las cosas salgan como deben salir. Aparte de la destreza en el oficio, otro de los motivos identificados fue la devoción a las imágenes de Cristo y de la Virgen María, basada en la fe o en la creencia de su existencia, lo que no implica, en todos los casos, ser católico practicante, ¿no? Por parte de los costaleros, pues nos dijeron que también los capataces, ¿no?, pero nos comentaban que les proporcionaba momentos de recogimiento, de oración debajo de los pasos a los costaleros. Eran momentos para dar gracias por todos los bienes recibidos, también para pedir por ellos mismos y por las personas allegadas, por las personas que querían. Por su parte, los capataces, varios mencionaron que era una forma de vivir su fe, razón principal para algunos de ellos de ser capataz. Incluso alguno también comentó que era una función evangelizadora la que ellos consideraban tener, tanto del público que estaba asistiendo a la procesión como de los costaleros, a los que intentaban enganchar, digamos, con todos los aspectos relacionados con las creencias. Ir debajo con amigos, con personas a las que se tiene cariño, incluyendo a veces al capataz y a los auxiliares, y también tener contacto con ellos durante el resto del año,
fue otro de los motivos encontrados en nuestro estudio, ¿no? Lo que hemos llamado la amistad, el compañerismo y la confianza, ¿no? Que te da esa amistad, ese compañerismo para ir debajo del paso y saber que el que está al lado no se va a echar fuera los kilos, no se va a agachar, ¿no? Y lo va a dar todo porque es amigo tuyo, ¿no? Esa idea, ¿no? Por su parte, los capataces también hablaron de la vinculación con las personas, que es motivante para ellos, y mencionaron ese vínculo que tienen con los costaleros, con el público que presencia el paso de la cofradía y también con los amigos, ¿no? Alguna frase que dijeron en este sentido fue, por ejemplo, sacamos el paso para hacer feliz a la gente que nos ve y que puedan tener problemas en su vida, ¿no? Y le veamos la cara de felicidad o de estar en otro mundo y que eso nos haga felices a nosotros mismos. O, por ejemplo, esta otra frase, ¿no? Si se sacaran más los pasos por cariño a la gente, las cosas serían de otra manera, ¿no? Serían mejores. En resumen, digamos, como dijo un capataz, ¿no? Algunos esto los engancha por el poder social que da. Y a mí me engancha por los sentimientos, ¿vale? Por otro lado, aparte de estos tres motivos, vimos que muchos de ellos hacían referencia al apego afectivo especial que sentían con una hermandad, con la Semana Santa en general o la de Sevilla en particular, puesto que los que entrevistamos eran de Sevilla, o con la figura de costalero, del costalero. Eso nos decía muchas veces que se consideraban un eslabón, ¿no? En toda la historia de los costaleros, pues ellos eran un eslabón mucho más. Y muchas veces ese reencuentro, esa identificación, ¿no? con estos tres elementos tenía que ver con un reencuentro con el pasado, es decir, con un pasado que fue gratificante. Por ejemplo, cuando van a la iglesia a la que sus abuelos, su abuela lo llevaba de pequeño de la mano, ¿no? Y van allí otra vez y reviven esos momentos, o cuando, por ejemplo, sacan el paso que sacaba su padre o que sacaba alguien de su familia, ¿no? Y sienten que ellos son continuadores de esa labor, ¿no? Por eso hemos denominado a este motivo identidad social, en el sentido de que se trata de un conjunto de rasgos propios o de un colectivo, las hermandades, por ejemplo, que los caracteriza frente a los demás. Los capataces, por su parte, también hicieron mención de estos elementos, ¿no? De la hermandad, ¿no? Que lleva a algunos a sacar solo la suya y a decir, por ejemplo, que no entienden que haya capataces que saquen otras cofradías, ¿no? Otros pasos que son distintos de los suyos, de los de su hermandad. Los capataces también se sienten identificados, lógicamente, ¿no? Con la Semana Santa, y también se sienten un eslabón de esa figura del capataz, ¿no? que están continuando con su labor, ¿no? Algunos lo especificaban, ¿no? Con un estilo concreto de ser capataz, ¿no? De manera que ellos decían, ¿no? Uno, por ejemplo, decía, no sacaría una cofradía si no encaja con mi estilo. Es decir, que no solo se identifican con la figura de capataz, sino con un estilo concreto. El último de los motivos que encontramos, tanto en costaleros como en capataces, tiene que ver con el reconocimiento externo. Un reconocimiento que perciben en forma de aplausos, de elogios, de agradecimientos, cuando van llevando el paso, y también, por otro lado, en caras de emoción que perciben cuando están realizando su labor, o en los silencios, por ejemplo, que se dan en determinados momentos del recorrido, cuando está pasando la cofradía y cuando pasa en concreto su paso. Las fuentes de las que reciben estos reconocimientos pueden ser de los compañeros, en el caso de los costaleros, ¿no? Qué buen costalero eres, ¿no? Por otro lado, del capataz y de sus auxiliares que cuentan con ellos para llevar el paso, de familia, de amigos, del público en general, de los medios de comunicación también, cuando se les da ese reconocimiento, y que puede darse además de modo inmediato, es decir, cuando están realizando su labor, o de modo diferido, ¿no? Por ejemplo, cuando en un bar te presentan, mira, este es Mariano, costalero de la Amargura, un pedazo de costalero, ¿no? Pues entonces eso te hace sentirte bien, ¿no? Por su parte, pues bueno, tengo aquí un par de textos de los capataces, ¿no? Uno de ellos dijo, a todos nos gusta ser reconocidos, es una manera de reconocer un trabajo y eso me gusta,
Ese ego lo tengo yo y creo que lo raro sería no tenerlo, pero no es el motor principal. Pero que está ahí, claro que sí está. O este otro que dijo, la gente quiere que su paso ande el mejor. Que yo quiero meterle goles a todo el mundo. Que digan, como el paso que llevaba ese, no hemos visto hoy ni uno. Ese reconocimiento pues también lo buscan. Esos son los 5 motivos que hemos encontrado. Ahora voy a hacer una serie de comentarios sobre ellos en su conjunto, ¿no? En las entrevistas, por un lado, se diferenciaban claramente unos de otros, ¿no? Por ejemplo, existe la posibilidad de ser costalero o capataz por afición y por identificación con una determinada cofradía o hermandad y no tener devoción. Esos casos no los hemos encontrado. Algunas veces por no ser creyente, incluso. ¿Vale? Ahora. Esta diferenciación de motivos conlleva características diferentes en costaleros y capataces. Por ejemplo, en el número de cofradías que sacan, ¿no? Los que tienen como motivo la devoción y la identidad, pues suelen sacar las suyas, fundamentalmente las suyas, mientras que los que tienen afición, ¿no? O sacan pasos por afición, compañerismo o reconocimiento externo, pues tienden a sacar un mayor número de pasos. También diferencias en el modo de vivirlo, ¿no? Los que sacan pasos por afición lo hacen como buscando, digamos, los aspectos técnicos, ¿no? La destreza que consideran tener y demuestran, ¿no? Digamos que es un fin perseguido en sí mismo, mientras que los que sacan las cofradías por devoción lo hacen como un medio para poder estar en contacto, para poder estar cerca de la imagen por la que sienten tanto cariño y porque eso les brinda momentos de recogimiento, de oración debajo del paso, etcétera. También pues, podemos encontrar intereses variados. En cada persona pues, pueden actuar uno o más motivos a la vez, por lo que en ambos colectivos encontramos pues, prácticamente todas las asociaciones de estos 5 motivos, ¿no? Todas las posibles asociaciones. Por otro lado, aparte de esos efectos diferenciales, también se encontraron aspectos comunes. Primero de ellos es que gusta, ¿no? Cuando uno hace esas labores, porque gusta, porque provoca alegría, porque provoca satisfacción cuando uno está desarrollándolo o incluso en diferido, ¿no? Por otro lado, hacen ese gusto, ¿no? Que se obtiene, hacen pues que se quiera repetir, es decir, querer mantenerse como capataz o como costalero, a pesar de los numerosos inconvenientes que encuentran, que en todo caso pues se reconvierten, ¿no? Si hay un inconveniente, pues no pasa nada, tiramos para adelante, ¿no? Además de esto, pues sienten que son privilegiados, ¿no? Cada vez más, porque es muy difícil estar debajo de un paso, ¿no? Hay muchos aspirantes, ¿no? Y hay pues también muchas personas pues que les gustaría sacar un paso y no pueden porque no hay hueco de momento, ¿no? Y por otro lado, pues sienten nerviosismo, ¿no? Cuando va a ocurrir ese momento de salir la cofradía, ¿no? Es un momento especial al que cuidan, ¿no? Que intentan que comer siempre lo mismo, ¿verdad? Para no ponerte malo, hacer las mismas cosas, una serie de rituales, digamos, para controlar ese nerviosismo. A veces ocurre, ¿no? Pues también que uno vive momentos difíciles, debajo de los pasos, por ejemplo, ¿no? Esta típica conversación, ¿no? Este testimonio, ¿no? ¿Te acuerdas la que nos dio en tal calle y cómo le ganamos la pelea? ¿No? Pues ese revivir un momento negativo y aunque, bueno, uno recuerda lo positivo, a lo mejor no se acuerda de casi sale muerto de aquella calle, ¿no? Pero se recuerda sobre todo los aspectos positivos, ¿no? Eso pues también es algo común, ¿no? a todos ellos, ¿no? Claro, eso hace pues que la retirada pues cada vez se vaya posponiendo hasta que llegue un momento en el que por algún motivo pues se tenga que dejar de salir debajo de los pasos. En definitiva, encontramos que los motivos son variados, más que la afición o la devoción. Por ejemplo, la mayoría de los capataces mencionaron al menos 3 o más motivos, no solo afición o devoción, de hecho muy pocos solo mencionaron estos 2.
Además, estos motivos puede haber diferentes asociaciones entre ellos y se pueden dar en diferentes secuencias. Por ejemplo, uno puede empezar por afición en un paso y luego desarrollar afecto, cariño hacia las imágenes, hacia la hermandad y en un momento posterior pues sentir devoción por estas imágenes o sentirse identificado con la hermandad, con la gente con la que está. Y cualquier otra combinación, ¿no? Existen además diferentes grados que permiten distinguir a lo que podríamos decir diferentes tipos de costalero, ¿no? Si ponemos por un lado la destreza en el oficio, por otro lado la devoción, estarían lo que podríamos llamar los costaleros hermanos, los capataces hermanos, que serían pues personas que buscan esa destreza en el oficio, mostrar lo que ellos saben hacer y que al mismo tiempo sienten devoción por las imágenes que llevan. Por otro lado estaría el hermano costalero, el hermano capataz, lo podríamos llamar así, que sería pues una persona que fundamentalmente siente devoción por las imágenes que lleva, pero no está tan interesado, digamos, en los aspectos técnicos, de cómo debe ir el paso, si se levanta mejor o peor, ¿no? Por otro lado estaría la persona que es aficionada a sacar pasos, ya sea como costalero, ya sea como capataz, que le gusta el oficio. Y en este sentido, pues serían personas que se centran en esa parte y que no importa el tema de la devoción, como ya he dicho antes, ¿no? Pues incluso pueden ser no creyentes, ¿no? Estarían los que tienen otros motivos, ¿no? O no tienen ningún motivo, ¿no? Para salir y nunca sacan un paso, ni como costalero, ni como capataz, o habiendo tenido alguno de esos motivos, por lo que sea, lo pierden con el tiempo. Y cuando dejan de tenerlos, cuando abandonan las cofradías si no los han echado antes. De modo que, bueno, eso es, digamos, un resumen, lo más resumido posible de esta primera parte. Gracias. Vamos a dar paso ahora a la intervención de Rafael Moreno Rodríguez, doctor en psicología, que ha sido hasta su reciente jubilación catedrático de metodología de las ciencias del comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Además de la docencia en la citada facultad, ha impartido y sigue impartiendo numerosos cursos a profesionales y alumnos de posgrado en diferentes universidades e instituciones españolas y extranjeras, y es autor de un centenar de publicaciones sobre temas de su especialidad. Está ligado emocionalmente y sentimentalmente al mundo de la Semana Santa, en especial a sus hermandades del Buen Fin y del Gran Poder. Y tengo que decirles que a Rafael y a Moisés los conozco desde hace tiempo, y en especial desde que tuvieron la mala idea de invitarme a participar en el libro de los locos del costal, con aquellas 137 entrevistas que creo que fueron, en fin, algunas muy buenas y la mía muy mala, pero bueno, está muy disimulado en el libro. Rafael, tienes la palabra. Todo es aprovechable, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y abordo la siguiente comunicación, también derivada de los dos estudios que ha comentado, que ha presentado Moisés, y él va a ser una continuación de la primera comunicación. En este caso, una vez que ya hemos presentado cuáles son los motivos, qué se entiende por motivo y cuáles son los motivos que hemos encontrado tanto en los colectivos de capataces y costaleros, lo que nos vamos a preguntar ahora son las dos siguientes cuestiones. Empezamos por la primera, como debe ser, ¿no? La primera es por qué funcionan los motivos. Lo que queremos con esta comunicación, como con la anterior, es enseñar, mostrar algo que para los psicólogos puede ser más o menos común en el colectivo humano, pero no tanto, no se ha entrado, hasta que nosotros lo habíamos abordado en estos estudios, no se había entrado a conocer en detalle estas cosas en los costaleros y capataces. Había habido estudios antropológicos, que después ya Mariano nos contará, pero desde el punto de vista psicólogo no había, y nos pareció interesante que en esta comunicación pues contar algo de esos intríngulis, de lo que hay en lo psicológico de los costaleros y los capataces. Entonces, con esta pregunta, lo que nos planteamos es, en definitiva, por qué hay cosas, por qué hay hechos que nos hacen actuar.
Entonces, la respuesta primera, así de entrada, es porque cubren necesidades psicológicas. Vamos a explicar brevemente, y espero que muy sucinta y claramente, qué es esto de las necesidades psicológicas. A ver, lo mismo que hay necesidades fisiológicas de beber, comer, etcétera, también hay necesidades psicológicas. Y lo mismo que las fisiológicas son necesidades que, digamos, hay que rellenar de vez en cuando, es decir, hay que rellenar con cierta periodicidad. Lo mismo que tenemos que ir a beber de vez en cuando, tenemos que ir a comer de vez en cuando, las necesidades psicológicas también hay que cubrirlas con cierta frecuencia. Es como hemos utilizado la analogía de un terreno que hay que rellenar y que hay que regar de vez en cuando porque se va secando, ¿no? Bueno, pues esas necesidades psicológicas por cubrir, lo que hacen, igual que las fisiológicas, que nos hacen ir a beber o ir a comer, las psicológicas nos hacen actuar en busca de ¿qué? En busca de hechos o consecuencias, como antes explicábamos, que satisfagan esas necesidades. Cuando encontramos esos hechos o esas consecuencias, lo que hacemos a nuestras acciones, si eso sucede, las necesidades psicológicas se van cubriendo durante un tiempo, pero se van cubriendo. Entonces, ese cubrimiento o esa satisfacción de las necesidades, lo que nos lleva a decir que son lo que hemos hecho queda motivado, las acciones que hemos hecho y que han cubierto esas necesidades quedan motivadas, y a esas consecuencias o a esos hechos que han cubierto esas necesidades son las que le llamamos motivos. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado. En definitiva, lo que hacemos, los hechos que nos hacen actuar, los hechos que nos motivan, son los que cubren esas necesidades psicológicas. Entonces la pregunta a continuación es ¿cuáles son esas necesidades psicológicas? Fundamentalmente son tres. La primera es la que se suele llamar seguridad material. Tiene que ver con el cubrimiento de vivienda, de alimentación, de salud. Eso es lo que tiene que ver. Siendo eso general y para los humanos en general, en el colectivo de capataces y costaleros de Sevilla y de los últimos años, que es lo que nosotros hemos estudiado, realmente este motivo no tiene mucha relevancia. Es decir, en las condiciones socioeconómicas de los últimos años en nuestro país, en nuestra ciudad, ya no sucede como años atrás, en los que la gente salía de costalero a capataz, entre otras razones por la cuestión económica. Eso ya es irrelevante en nuestro tiempo, y bueno, que haya alguna, como sabemos, una hermandad que sigue pagando esos costaleros, pues eso es secundario y no tiene una fuerza de motivo. Lo mismo que puede haber capataces costaleros que encuentren, como nos contaban, gracias a ser capataz costalero, pues habían encontrado trabajo en un momento dado, que estaban sin trabajo, ¿no? Pero en fin, son motivos que en los colectivos actuales pues no tienen mucha relevancia, afortunadamente. Entonces, nos vamos a parar en las otras dos necesidades psicológicas que además de tenerlo en el colectivo humano relevante, los tiene en los colectivos que estamos estudiando de costalero y capataces. La siguiente necesidad por cubrir, que vamos a hablar, es la que hemos llamado vinculación con otras personas. Eso es, decirlo en pocas palabras, eso significa el sentirse integrante de relaciones con otros humanos. Eso es algo que traemos desde nuestra historia más antigua. Ya en los clanes necesitábamos integrarnos con otras personas para conseguir la alimentación. Y eso parece que se ha ido trasladando y se ha ido manteniendo. Y aunque ya no, evidentemente, nos juntamos, aunque sí, para conseguir comida y otras necesidades básicas, fisiológicas incluso, pero bueno, ya tiene otros muchos contenidos, ¿no? Nos juntamos por cuestiones deportivas, por cuestiones culturales o por cuestiones de Semana Santa, de sacar paso, como en nuestro caso, ¿no? La otra necesidad, muy estrechamente ligada a la anterior de vinculación con otros, es la valoración o la autoestima de cada uno de nosotros. Es decir, viene a ser complementaria en el sentido que necesitamos integrarnos con otros, en relaciones con otros, pero preservando nuestra identidad, nuestra individualidad. Por lo tanto, son mutuamente complementarios y además se influencian unos a otros. Esta valoración, entonces, es mantener la individualidad dentro de los colectivos a los que pertenecemos, ¿no? Normalmente, pues, esas estimas y esas valoraciones pues, se hacen por nosotros mismos o por los logros, o nuestras capacidades o las habilidades que vamos teniendo o que vamos mostrando. La pregunta siguiente, entonces, para cerrar esta parte, es ¿qué motivos, entonces, corresponden de los que hemos presentado y ha presentado Moisés? ¿Qué motivos corresponden a cada una de estas necesidades? Lo presentamos de la manera siguiente. Respecto a la vinculación, o sea, la necesidad de vinculación, son fundamentalmente tres de los motivos que hemos presentado. Fácil de distinguirlo, según
con quién nos integremos o con quién queramos integrarnos. Si son con las personas más cercanas en estos ámbitos, pues con el resto de cuadrilla, con los ayudantes, con el capataz, o el capataz con los estudiantes o con los costaleros, es el motivo de compañerismo y amistad. Se cubren esas relaciones en ese círculo. Si las personas con las que queremos vincularnos son las que creemos de Cristo y su Madre, es lo que estamos llamando el motivo de la devoción, pero también responde a esa necesidad de integrarse con otras personas. Y si nos integramos con un colectivo más amplio como una hermandad, los integrantes de una hermandad, con lo que supone el conjunto, o una ciudad, o lo que es la Semana Santa de la ciudad, sería el motivo de la identidad social. Entonces, cuando estos colectivos encuentran alguno de esas tres razones o esas tres consecuencias, esa necesidad primera de vinculación con otros se va rellenando y nos vamos quedando satisfechos. Respecto a la valoración o la autoestima, son los otros dos motivos que ha presentado Moisés los que satisfacen esa otra necesidad. Y es una diferencia, simplemente la diferencia que establecemos es cuál es la fuente de esa valoración o cuál es la fuente de esa autoestima, de esa autoestima. Si nos viene de fuentes externas, es lo que llamamos el motivo del reconocimiento externo. Si viene de nosotros mismos, es lo que nosotros nos sentimos capaces, nos sentimos con destreza y nos sentimos habilidosos en nuestras tareas de costaleros y capataces. ¿De acuerdo? Espero que hemos explicado el por qué esos motivos funcionan, cómo funcionan. La segunda pregunta, para completar esto, es cómo actúan esos motivos. Para explicarlo también vamos a hacer una consideración previa. Los hechos o las consecuencias que motivan a costaleros y a capataces provienen de un número muy amplio de factores o de elementos. Con este esquema creo que me voy a poder explicar con cierta facilidad. En primer lugar, cuando las tareas tanto de costaleros y capataces, en primer lugar tienen que ver, se establecen lógicamente en la relación entre un colectivo y otro y con el paso. Es lo que, digamos, constituye, como decía antes Moisés, el núcleo de todas las interacciones o todas las relaciones que constituyen las tareas de los costaleros y capataces. Entonces, esos tres elementos son los fundamentales, los costaleros, los capataces y el paso que llevan entre uno y otro. Pero junto a estos centrales, otros elementos centrales, hay otro número muy amplio de factores o de otros elementos que están influenciando inevitablemente a esa tríada que acabamos de mencionar. Entonces, por una parte, estarían los factores externos, tanto a costaleros como a capataces y al paso, externos y humanos. Ahí entran el equipo de ayudantes de los capataces, ahí entran los miembros de la Junta de Gobierno de las Hermandades, el fiscal de paso y el diputado mayor de gobierno que controla la cofradía, la música cuando la lleva, el público que presencia las cofradías, los medios de comunicación, otros capataces, es decir, un número de personas que inevitablemente de una u otra manera influyen en esa tarea de costalero y capataces. Otro conjunto de factores son los externos también, pero de tipo físico. Fundamentalmente el recorrido, tanto en sus aspectos temporales de lo que dura, como espaciales de por dónde se pasa, con sus mayores o menores dificultades, tanto en altura como en suelo, etcétera, y la meteorología que hay, los días que trabajan como costaleros y como capataces. Además de los elementos externos, de los factores externos que les afectan, también están los factores personales de los propios capataces y costaleros. Su propia personalidad, su propia destreza, tanto psicológica como técnica como física, y también el ambiente familiar y el ambiente laboral, tanto de unas personas como de otras. Por lo tanto, es un conjunto muy amplio que hemos tenido que considerar, porque están influenciando inevitablemente a las tareas de los costaleros y de los capataces y, por lo tanto, a los motivos, como ahora vamos a ver, a cómo actúan por unos motivos o por otros. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, lo que podemos organizar han sido cuatro casos típicos, después ya tipos, me refiero, para esquematizar todo lo que hay detrás de ese mundo de capataces y costaleros desde el punto de vista de los motivos y de por qué actúan.
Entonces, podríamos hacer la siguiente distinción, en primer lugar, hechos o consecuencias, recuerda que son lo que motivan, después de lo que actuamos, que estén presentes. Y estos pueden ser agradables, es decir, que motiven, que cubran esas necesidades que antes decíamos, o desagradables en el sentido que no solo no cubran esas necesidades, sino que además las puedan complicar o incluso las puedan aumentar. Bien, en este punto entonces, cuando los costaleros capataces se encuentran esas circunstancias presentes que son favorables, bueno, las reacciones psicológicas son las emociones que surgen son las de emociones de alegría y de orgullo fundamentalmente. Eso es lo que hemos encontrado en los estudios. ¿Y qué comportamientos generan? Bueno, pues los comportamientos de adaptación a eso que le está siendo favorable para aprovechar esas condiciones que están siendo favorables. ¿Cuándo pasa eso? En ocasiones, en multitud de ocasiones correspondientes a los factores que acabamos de decir arriba. Por ejemplo, la satisfacción que sienten los que sienten el motivo de la devoción cuando ven que están llevando la imagen de su devoción, o cuando están sintiendo el compañerismo debajo de las trabajaderas porque están haciendo el trabajo y se sienten unidos para hacer el trabajo. Ahí están cubriendo la necesidad de vinculación con otros. La necesidad de valoración con otros, pues la están cubriendo, por ejemplo, en esas circunstancias favorables, cuando están están trabajando pasos que están bien hechos, que tienen buena estructura, con el peso bien repartido, etcétera, o cuando hay bandas y juntas de gobierno que le facilitan el trabajo, bandas de música y juntas de gobierno que no le ponen impedimentos, sino que le facilitan su trabajo. Por el contrario, hay otras circunstancias, otros hechos que aparecen, están presentes y que son desfavorables. En esos casos las emociones que se sienten pues obviamente son de tristeza, de mosqueo, de enfado incluso ante esas circunstancias. ¿Qué hacen en ese momento, en esas ocasiones? Bueno, tratar, en principio, intentan intervenir para que la situación esa desfavorable vaya desapareciendo. Cuando ocurre así, bueno, pues cuando se encuentran un suelo, una calle con unas caídas considerables que tienen que evitar o que tienen que contrarrestar, cuando ven que hay distracciones en el sentido de la vinculación, cuando hay deslealtades, cuando hay distracciones por muchas veces quedarse embelesados en la imagen, se olvidan de su trabajo, también les puede ocasionar al final disgusto. Respecto a la valoración, a la vinculación, a la necesidad de vinculación, cuando hay problemas, bueno, cuando se encuentran juntas de gobierno o diputados mayores de gobierno o fiscal del paso que le dificultan la tarea considerablemente, le ponen trabas innecesarias para su trabajo, o cuando las bandas de música no se ponen de acuerdo o estropean su trabajo, o cuando hay público que se estorba, que le ponen y le ocultan por donde van, por ejemplo, los volardos, que lo dejan a la vista en último caso, es decir, dificultades que están planteando problemas. Otros hechos son los que están planteando los que están ausentes. Bueno, ¿y cómo afecta a los ausentes? Bueno, porque por la experiencia, aunque no haya hechos todavía que hayan ocurrido, por la experiencia de costaleros capataces saben que pueden ocurrir esos hechos, que pueden ser favorables o desfavorables. En el caso de los favorables, pues obviamente se está contento, se está esperando, expectante con alegría esas cosas que pueden pasar. Y esas cosas que pueden pasar lo que llevan es a, adaptación y procurar intervenir para que se den esas circunstancias. En esos casos, entonces, entran respecto a la necesidad de vinculación, que entran, pues por ejemplo, cuando se cuidan a los costaleros o cuando los costaleros se cuidan en sí mismos para que no haya problemas de lesiones. En los problemas desfavorables, cuando no hay todavía cosas, pero se prevén que puede haber cosas desfavorables, bueno, lo que ocurre es lo del recelo, emociones de recelo, de tristeza, de cierto temor, y las consecuencias o los comportamientos son fundamentalmente de intentar evitar que esos problemas vayan ocurriendo, ¿no? Cuando ocurre eso, bueno, pues cuando se fomentan las buenas relaciones entre las cuadrillas, cuando se prevén problemas y se intenta solucionar a nivel personal, o cuando se prevén cambios en la caída de la calle, se avisa para que se esté atento, etcétera, etcétera, ante una serie de circunstancias y una serie de ejemplos que podríamos poner. En definitiva, voy terminando, todas estas
conjunto grande de factores dan un resultado de una situación compleja que podemos resumir de la manera siguiente. Estos 4 casos se pueden combinar o pueden darse a raíz de los 17 factores que he señalado, tanto de los costaleros, de los capataces, como del paso. Si esas 4 posibilidades se pueden dar en cada uno de los 17 factores y además lo podemos ver desde la perspectiva tanto del capataz como de los costaleros, al final, al menos, como mínimo, nos sale un total de 136 situaciones que representan, bueno, numéricamente, una representación numérica de lo complejo de estas tareas de los capataces y de los costaleros, de cómo los motivos están funcionando y cómo tienen que responder según a las circunstancias, según sean más o menos motivantes o antimotivantes. Y en el fondo de todo eso, recuerdo que debajo de todo eso es el cubrir las necesidades. Eso es lo que estábamos contando, queriendo contar en esta segunda comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael, por tu intervención y por ajustarte al tiempo. Y vamos a presentar al último de los ponentes, a don Mariano López Montes, que es doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla. Ha trabajado en el Servicio de Urgencia de Atención Primaria. Además, es licenciado en Antropología Social por la Universidad de Sevilla. La tesis de su licenciatura en Antropología se tituló Aproximación a la realidad social y cultural de las cuadrillas de costaleros de Sevilla, bajo la dirección del profesor Isidoro Moreno Navarro. Y su tesis doctoral estaba referenciada al mundo antiguo o cuadrillas de costaleros llamados asalariados o profesionales y el proceso de transición hacia las nuevas cuadrillas de costaleros de hermanos o aficionados. Es colaborador habitual de revistas de referencia en el mundo de los costaleros y capataces como Sevilla Nuestra y Sevilla Cofradiera, y es hermano de hermandades tan señeras como La Amargura, San Isidoro, Gran Poder y Los Servitas, donde ha salido de costalero durante más de 30 años. Sin más, Mariano, suya es la palabra. Vale. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta charla o este pequeño resumen con una visión desde la antropología que puede ser muy útil para completar o comprender lo que han hecho ellos dos sobre la psicología. Nosotros en la antropología lo que nos interesa es la cuadrilla como grupo social. Ve cómo es el ritual, las identidades que produce, el qué significa la cuadrilla como un grupo de hombres, en teoría en Sevilla. Creo que después posiblemente en el debate podremos hablar eso. Y después ve pasando ya a la siguiente. Bueno, ¿qué aporta la antropología social al estudio de las cuadrillas de costaleros? Bueno, lo que estaba hablando, el estudio de los conocimientos, las identidades, la evolución y cambio de las cuadrillas como grupo social. Entonces, yo me voy a basar en una experiencia que creo que os va a gustar, que fue mi tesis doctoral, mi tesis doctoral en antropología, que tuve la gran suerte y la posibilidad de hacer, y que desgraciadamente ya no se puede volver a repetir ese estudio, puesto que me dediqué a estudiar o a investigar aquellos antiguos costaleros mal llamados profesionales, yo quizá distinguiría más en el término asalariado, puesto que había, costaleros que me consultaban, como tú conoces a Gonzalo Santiago, que el hombre pues se enfadaba mucho cuando le decían profesional, porque ellos decían que tenían su profesión, pero el salir de costalero era un aditamento económico para unas economías que estaban muy maltrechas, ¿no? Lo primero que empezamos es un análisis historicista, ver de dónde venimos, cuándo empiezan a aparecer las cuadrillas de costaleros, cuándo empiezan a llevarse los pasos a costal, cómo evolucionaron la forma de porteo. Entonces nos encontramos el gran vacío que existe dentro de las hermandades. Si os vais a cualquier hermandad
y os metéis en el archivo y queréis estudiar, lo máximo que os vais a poder encontrar son los contratos, en la cual a veces es simplemente un acuerdo verbal, otras veces pone 48 hombres a tanto, el capataz tanto, los contraguías tanto y demás. O sea que es un terreno en que han salido algunas cosas de tipo historicista. El que esté interesado le doy yo alguna bibliografía, que no lo puedo poner aquí, ¿no? Pero realmente hay muy poco, hay muy poco. Bueno, entonces me centro mucho en el estudio de las cuadrillas, sobre todo las antiguas, las asalariadas, que es lo que yo tuve en mi experiencia. Y además no me quiero meter en un campo que ellos han tratado magníficamente, que es la psicología. Entonces yo lo que quería era transmitir un poco esa experiencia tan bonita que yo tuve, y bueno, nos podría servir incluso después en el debate, para hacer una complementación entre aquel mundo antiguo y este moderno, ¿no? Entonces, esto, como sabéis, fue hasta hace unos 50 años con la cuadrilla de los estudiantes, en que se produce un relevo de las antiguas cuadrillas asalariadas o profesionales, entre comillas, y las cuadrillas de hermanos o aficionados, Bueno, es muy interesante el liderazgo y cómo se articula el liderazgo. En aquellas cuadrillas antiguas, hablé con Rafael Ariza, hablé con Antonio Villanueva, con bastantes capataces de la época, incluso con Costalero. El liderazgo era exclusivamente del capataz. Entonces, el capataz había en muchas ocasiones que era el mismo jefe de la gente que trabajaban con él en las cofradías. Por ejemplo, era muy significativo, por ejemplo, el caso de Alfonso Borrero o de Bejarano, que eran capataces del muelle, pero a su vez tenían su cuadrilla de costaleros que estaban formadas por estibadores del muelle. Había otras cuadrillas, hablando de las profesiones, la mayoría eran oficios de carga, descarga, trabajos poco cualificados y, creemos que todos los costaleros antiguos venían del muelle. Bueno, no, porque había también una parte importante que formaban parte sobre todo de los mercados de entradores y demás, y después había otras profesiones que podrían ser basureros, barrenderos, cocheros, la tira. Normalmente eran trabajos de poca consideración social, por eso quizá la visión social que se tenía de los costaleros antiguos en las épocas antes que empezáramos los hermanos, ¿no? Los hermanos o los no asalariados. En cuanto a las relaciones verticales, se refieren a las relaciones del capataz con su gente. Su gente, para el capataz, era el máximo mando, era el que los llevaba a una cofradía o a otra y por el cual recibían un salario. Hay mucha gente que se le ha echado mucha culpa a los antiguos costaleros, asalariados, profesionales, como quisiéramos llamarlo, porque decían que, ellos sacaban los pasos simplemente por el dinero. Yo, en mi experiencia, me demostraron que no. Le gustaba, igual que nos puede gustar a nosotros. Podían tener incluso los mismos inclinaciones devocionales que podemos tener nosotros. Lo que pasa es que le tocó, quizá desgraciadamente, vivir una época en que las necesidades eran muchas. Entonces, esto era una manera de aliviar un poco las necesidades, sobre todo de su casa. Hay un punto muy importante que es el mecenazgo entre los capataces y costaleros. Los capataces de aquella época eran los padres de su gente, eran los que los ayudaban en los momentos difíciles, eran los que incluso le reñían, O sea, le reñían, por ejemplo, cuando el tío bebía mucho y la mujer decía que es que no me da dinero, porque tú buen para acá, eres un cabrón, no sé qué, tú, bueno, era además, hay
ejemplos muy bonitos, quizá en el debate, por la extensión no se puede tratar. Hay muchos ejemplos que son preciosos sobre esto, ¿no? Incluso ellos le adelantaban parte del sueldo o se hacían cargo de facturas que tenían, o por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, facturas de, por ejemplo, uno de sus costaleros que tenía un problema, que la hija necesitaba un aparato ortopédico, pues él era el que le costeaba. O sea que hay cosas de este mundo que realmente son poco conocidas y son muy bonitas. Y yo tuve la oportunidad tanto de conocerlas de primera mano de ellos, como además otra de las otras cosas de las que hice fue recabar toda la información gráfica que ellos tenían. Normalmente mucho le había desaparecido ya, porque bueno, eran los papeles, los sobres, las fotos, entonces todos me lo dejaron. Entonces yo, además de la información que tuve oral de ellos, tengo una información gráfica que veréis algunas de las fotos que tengo aquí. Bueno, la identidad o pertenencia de un grupo social conformado que la cuadrilla, estoy quizá ahí muy de acuerdo con ellos se sentían la cuadrilla de Bejarano, la cuadrilla de Ariza, la cuadrilla de Rafael Franco, y era su cuadrilla. Ellos se sentían orgullosos de pertenecer a esa cuadrilla. Y había una cosa que sería para ellos algo tremendamente, algo vergonzoso, que su cuadrilla arrastrara. O sea, porque ellos salían a triunfar, no salían tampoco como hacemos nosotros de hacer 38 vueltas, porque es que ellos con la misma gente tenían que trabajar todos los días. Entonces, pero ellos tenían un concepto que tenían que cumplir con las cofradías que se la habían contratado. Pasa a la siguiente. Bueno, el concepto, como lo hemos hablado, del costalero antiguo como grupo conformado que realizaba un trabajo para las hermandades y por lo tanto tenía que recibir un salario de ellas, igual que nosotros trabajamos en un banco, en una consulta, no sé cuánto, y nosotros tenemos que recibir nuestra nómina. Bueno, esto es un tema precioso, un tema importantísimo, que es como en aquella época, miembros de la misma cuadrilla, había una amistad entre ellos, una amistad muy surgida por la dureza del trabajo, porque el trabajo, queramos o no, era mucho más duro que ahora. Quizás nos pasa como el ejemplo de la mili, todo el mundo lo hemos pasado la mili fatal, pero todo el mundo consideramos que lo pasamos muy bien porque nos acordamos de los momentos buenos, ¿no? Entonces, pues, cuando ellos, por ejemplo, había un costalero que tenía una necesidad, o por ejemplo, había muerto, o por ejemplo, estaba enfermo y ese año no podía trabajar la cofradía, el domingo de resurrección, que era cuando le pagaban, normalmente la gente pasaba lo que le llamaban o una caja, que era una caja de zapatos, o una boina, o un sombrero, o un pañuelo, y toda la gente echaba parte de lo que habían pagado, o sea, lo que habían recogido de la Semana Santa, y daban esa parte proporcional al compañero. O sea, que existía también su compañerismo, ¿no? Hay aquí una cosa muy importante que es la visión social del costalero asalariado. Antonio Burgos, en el libro Folclore de las Cofradías, denomina al costalero antiguo como el lumpen de la Semana Santa, ¿no? Era un personaje que por su estrato social, su trabajo poco cualificado, era muy ajeno a las cofradías y además estaba en cierto modo mal visto dentro de la ciudad y de las cofradías. Quizás eso no tiene nada que ver con lo que pasó, sobre todo en la transición, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. De esto hay ejemplos, ejemplos tengo yo todos los que queráis. He ilustrado esto con algunas fotos antiguas. Fijaros esa foto, qué curiosa. Ese hombre, el gimnasio que tiene, los bracitos que tiene y el pantalón roído, esa era la mudada del paso de los caballos. O sea, que no era poca cosa, ¿no? Estas fotos ya son los principios ya de la coloreada, y eso está extraído de una revista que es la Cofradía de San Esteban.
Quiero hacer aquí una crítica, que esa visión que nos han dado en el libro, que bueno, puede tener sus gente que le encante, esa visión un poquito rosa, caramelada, que nos dio, por ejemplo, Cómo llora Sevilla, ¿no?, que dice el costalero es trono, es el carroza, es espina que goza porque no es el rosal, es el sacerdote. No era la visión que se tenía del costalero dentro de la hermandad y la sociedad de aquella época. Pasa a la siguiente. Bueno, este es un tema para estar hablando largo y tendido. Es muy importante la transición del antiguo modelo de costaleros asalariados o profesionales al nuevo modelo de hermanos o aficionados. ¿Cómo, cuándo y por qué? Sabemos que es más o menos, empieza la primera cuadrilla en el año 73, los estudiantes. Ya empieza cada vez más y ya el ritmo es frenético hasta que ya prácticamente desaparecen las antiguas cuadrillas asalariadas y ya estamos los hermanos o los aficionados. Yo pienso que no tiene una sola causa, eso no responde a una sola causa, responde a una serie de causas que están embrincadas unas con otras. O sea, sería un análisis multifactorial de las causas. El primero, la economía interna de las cofradías. Los años 60-70 hay cofradías que realmente lo pasan muy mal para salir. Hay cofradías, no sé si sobre todo para los que estáis fuera, que salían a la mejor en madrugada, vamos a poner por no nombrar a nadie, ¿no?, y tenían que esperar que el Jueves Santo entraran las cofradías, otra cofradía para que le dejara las flores. O sea, hay una época en que las hermandades tienen problemas para salir. Además, el gasto de los costaleros era un gasto fijo. Tú flores puedes poner flores de más cuantía o de menos cuantía. La cera la puedes comprar de más calidad o de menos calidad. Pero la cuadrilla de costalero te costaba esto. Y además el capataz decía o esto o nada, porque claro, no había más gente que sacara los pasos. Había también otro problema, que es la mecanización. Como la mayoría de los trabajos de los costaleros, que eran de trabajo de fuerza, eran lo que hemos dicho, cargadores del muelle, cargadores portuarios, trabajos de poca cualificación, llega un momento en que las empresas empiezan a mecanizarse, empiezan a necesitar cada vez menos trabajo de gente no especializada y entonces necesita cada vez más gente con una especialización, con lo cual ya esos trabajos de fuerza que nutrían a esas cuadrillas ya realmente empiezan a desaparecer. Por ejemplo, la mecanización del puerto de Sevilla. Vale. Entonces hay una cosa, que ya hay menos hombres dispuestos a formar estas cuadrillas, puesto que hay que reconocer que era un trabajo tremendo. Me decían costaleros que entrevisté, ya eran hombres ya mayores y demás, que ellos trabajaban a lo mejor en el muelle, sobre todo con Alfonso Borrero, Bejarano y demás, y después terminaba la jornada y le decía, venga, los que van a trabajar conmigo que se vengan. Y ahora sacaban las cofradías, pero es que al día siguiente seguían en el trabajo. Y por la tarde otra cofradía, y por la tarde otra cofradía. O sea, que no tiene que ver nada con lo que nosotros hemos conocido, habéis conocido a alguna gente, o lo hemos conocido muy poco. Vale, entonces, bueno, te pongo aquí eso, que era un tremendo esfuerzo de aguantar esa corrida todos los días. Vale. Existe también una cosa muy importante a tener en cuenta, que es el aumento de posibilidades de empleo. Estamos hablando ya de los años 60, 70, con el desarrollismo del franquismo, en la cual empiezan a crearse en Sevilla una serie de sitios, de fábricas, hay un desarrollo, hay un aumento también del PIB, se crean nuevas fábricas, se potencia Astillero, Itasa, Fasa Renault y demás, donde la gente que se dedicaban a los oficios más penosos encuentran
puestos de trabajo. Entonces ya realmente ¿quién está dispuesto a integrarse en las cuadrillas, a seguir con eso? La gente que le gustaba mucho, el que hacía aquello por necesidad, encontrándose ya con un nivel de vida mejor, ya no quiere seguir saliendo de costalero. Vale. Hay otro punto a tener en cuenta, que es la emigración. La emigración realmente, ¿a quién afecta? Pues a los colectivos que tenían unas peores condiciones de vida y un trabajo más precario. Entonces, nada más que en los años 60, voy a ofrecer un dato, se fueron en toda España 2 millones de trabajadores. Estos 2 millones de trabajadores eran de los oficios, que bueno, eran los que nutrían el tipo de las cuadrillas de costaleros antiguos. Hay ejemplos tan bonitos como, por ejemplo, que había gente que estaban en Alemania, en Suiza, en Francia y demás, en Bélgica, y venían, le gustaba tanto el mundo del costalero, que cogían sus vacaciones en aquella fecha de Semana Santa y se venían a trabajar a las cofradías, salían de costaleros. Incluso, normalmente, si no le hacía falta el dinero, para su casa, para su gasto, para los hijos y demás, utilizaba el dinero que ganaba en solucionarle la vida a un compañero que sabía que estaba parado o tenía unas graves necesidades o estaba enfermo. Por eso digo que es este mundo, yo disfruté haciendo esto porque es un mundo tan bonito y tan desconocido y desgraciadamente ya no se vuelve a repetir porque, claro, todos ya pues murieron. En las ilustraciones, bueno, os traigo fotos, por ejemplo, del muelle, si veis, todo se hacía a carga y descarga con saco. Después os traigo también un trozo, bueno, una hoja de la revista, creo que era la ABC de Sevilla, en la que ya pone, aumenta el número de costaleros, porque llega un momento en que la prensa se hace eco, que cada vez hay menos gente dispuesta a sacar los pasos. Incluso ahí hay un chiste que se sale de la época, ¿no?, en la cual, diciendo que los hombres ya no iban a tener fuerza para sacar los pasos, se ve una señorita vestida de costalero, ¿no?, y entonces es el chiste de la época, no sé si dice, no sabe cómo llamar la atención, ¿no? Incluso hay otro, que no lo he traído, que son recortes de la época, que se ve una cuadrilla de costaleros y Superman, que es la película que se estrena en aquella época, que le tiene que echar una mano, ¿no? Pasa ya a la siguiente. Bueno, para el cambio hay una cosa que se produce, que es un cambio de conceptualización ideológica y social del mundo de costaleros, que lo hace atrayente al mundo, sobre todo juvenil. Ya cuando empiezan las cuadrillas de hermanos, resulta que ese mundo, que antes era cerrado, propio de una, como hemos hablado, de una clase social, de un estrato social, se abre a todas, sobre todo a los jóvenes. Hay un artículo, que creo que es de ABC, muy curioso, hablando de la primera cuadrilla de los estudiantes, que dicen: 40 intelectuales sacan el paso del Cristo de la Buena Muerte y se convierten en costaleros, ¿no? Entonces, existe también, como ellos han dicho, una experiencia de tipo religiosa, devocional, motivada en gran parte por el cambio. ¿Por qué? Por el que los tíos tienen la posibilidad de sacar al Cristo del Amor o al Cristo del Calvario, o yo qué sé, o San Gonzalo, cualquiera, ¿no? Porque el ambiente ha cambiado, entonces el ambiente se hace agradable para que la gente se sienta atraído por ese mundo. Entonces incluso se le da la visión de que un mundo que era olvidado era un mundo necesario, pero no gratificado, a que es un mundo muy atrayente para los jóvenes de nuestra época, los jóvenes que nos sentíamos llamados. Antiguamente hay un detalle que quiero que lo conozcáis, existía lo que le llamaban el costalero penitente. Era un hombre que tenía una promesa o algo y hablaba con el capataz y lo dejaba meterse, lo dejaba meterse con su cuadrilla.
hay una foto que también la tenía precisamente de uno vestido de nazareno con un costal, porque había capataces que decía, vale, tú sales pero vestido de nazareno, por si tú no puedes irte a Ringa, para que no digas que eres de mi cuadrilla. O sea, aquí es un mundo muy curioso, ¿no? Mira, ahí ya otro, con este cambio que es paulatino por muchas cosas, resulta que, los capataces de aquella época y algunos costaleros de aquella época que le gustaba mucho, o incluso los capataces ven que ya ese mundo se acaba, aunque hay una crisis que se llama la del 98, no la podemos aquí decir porque nos alargaría mucho, ¿no? Que ya los mismos capataces quieren formar una serie de vamos a ver, control de los hermanos que se meten, no lo dejan que saquen nada más su cofradía y demás, pero eso en poco se viene abajo, hay otro punto a tener en cuenta que se me pasó, que las implicaciones tanto políticas como sindicales. Resulta que llega un momento, que eso, bueno, tengo experiencia que me contaban, que ya hay sindical, sobre todo ya en la época de los años 73, 74, en que empiezan ya las centrales sindicales a querer meterse en el mundo del costalero, poner un precio de hora y demás. Entonces, claro, se junta la economía mala de las hermandades con la presión de ciertos agentes sociales, por ejemplo, como pueden ser los sindicatos. Ellos tenían claro, como me contó precisamente, Antonio Villanueva me lo contó, me decía que hubo costaleros que se presentaron a la igualdad enseñando el carnet de comisiones, ¿no? Y entonces hubo gente que le dijo, no, esto es para trabajo, esto es otra cosa. O sea, bueno, aquí ya hay experiencias ya de todo tipo. Entonces, ya existe un nuevo costalero y existen lo que se conocía en aquella época primera, los viejos, ellos se decían los viejos, y después a los nuevos costaleros, es decir, a los hermanos, nos llamaban los niños. Hay una película muy curiosa que es de Pilar Tábora, incluso colaboró Isidoro Moreno, en la cual se entrevista a Oliva, a Hipólito, a varios costaleros de la época, que ellos te dan su experiencia y te decían, los niños esto es juego de niños, además son de la sevillana de electricidad porque le están todos los días dando calambre. Otra cosa que por ejemplo nos achacaban es que la mujer, que hacían los costaleros con las novias, que eso no se había visto nunca, porque el papel de la mujer en el antiguo modelo, como decía, era llevarle un bocadillo o algo a lo mejor a la salida de la catedral, y ya le decía al tío, niña, ya está en casa. Mira, aquí traigo 3 fotos, es muy curiosa, esta de costaleros antiguos, ese es el Paso de Cristo de San Bernardo. Después traigo esa foto que me la dio Domingo Rojas, también una persona encantadora, que la entrevisté ya muy mayor, que es una reunión con los capataces de aquella época, capataces costaleros, porque ellos también tenían su grupo y tenían su sociabilidad, ¿no? Y después esa es la primera cuadrilla de los estudiantes. La primera cuadrilla de los estudiantes, además de lo que os he dicho, intelectuales sacan el Paso del Cristo de la Buena Muerte, el martes santo por la mañana vino a una misa que se hizo con ellos y vino, por lo visto, el ministro de Educación y se le impuso una medalla, ¿no? Que es diferente al mundo anterior, a ese mundo sórdido, al otro mundo, que bueno, esto ha evolucionado, que quizás se podría ver en el debate. Pasa al siguiente. Bueno, y ya simplemente, como esto hay poco tiempo, ponéis 3 fotos en las que, por suerte, os participo. Esa fue la primera cuadrilla de San Isidoro, en la cual si veis hay gente, había lo que había, 35 tíos, no había más, y hay algunos gente ya mayores de la hermandad que, quieren tener la experiencia de llevar al Señor,
y además hay muchos niños, había muchos niños, porque es que no había más. Eso de que ahora de 2 cuadrillas y eso, no, antes había lo que había. Y había cofradías que eran un verdadero banderín de enganche buscando gente. Después la segunda es del Amparo, creo que es del año 98, no sé si tú salías conmigo, y ya esa tercera es de la mudada del Herodes, pero no la mudada de los fantasmas que va todo el mundo, ¿verdad? Sino la mudada de vuelta, que vamos los justos. Bueno, y nada, gracias por su atención y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues vamos a abrir el debate, las intervenciones del público. Empezamos por vosotros, por los que estáis más cerca. Jorge, ¿quieres tú intervenir? Mariano. Quería preguntarle a los psicólogos, habéis estado hablando de... Gracias. Los psicólogos habéis estado hablando cuando se ejerce como costalero, pero también hay otros aspectos psicológicos que creo que nos influyen a los costaleros y capataces, que pueden ser las frustraciones, o no sé si mal llamarlo traumas, que podemos llegar a sentir cuando no consigues lo que deseas. Por ejemplo, no puedo entrar en la cuadrilla que quiero, un capataz que pierde en una cofradía, el capataz no cuenta conmigo este año. ¿Ese tipo de aspectos psicológicos lo habéis estudiado o lo habéis encontrado en vuestras charlas? Sí, esos casos que tú has puesto entrarían en los 4 casos que hemos puesto al final. El último, por ejemplo, el capataz que pierde la cofradía, sería una de las situaciones, el cuadro de arriba a la derecha, en el que, bueno, la Junta de Gobierno interviene indebidamente o interviene tomando la decisión de cesarlo, en algunos casos, como ha ocurrido, porque a costaleros, determinada camarilla de costaleros, le han hecho la cama. Entonces le han metido ahí situaciones. Entonces ahí se dan de los sentimientos que poníamos de tristeza o de enfado, y los comportamientos intenta en un primer momento, normalmente, intenta arreglar la situación o evitar el cese, o si la cosa es salvable y se puede negociar, o como en otros casos diciendo, antes de que tú me eches me voy yo. Esas situaciones serían ejemplificables o encajables en ese cuadrante de situaciones desagradables que le plantean a los costaleros o a los capataces. Cuando ustedes hacéis este estudio, ¿os limitáis solo a la parte del costal o también se puede extrapolar a la vida ya personal? Es decir, ¿cómo te puede afectar personalmente en tu quehacer diario? Esa es lo hemos recogido en el factor que hemos puesto, personalidad, ambiente familiar y ambiente laboral. En el estudio de los capataces, en el segundo publicado, ahí contamos cómo nos decían que les afectaba en una dirección y en otra, por ejemplo, los problemas de como capataz a su trabajo y viceversa, como el trabajo suyo le afectaba para bien o para mal, según los casos, a su trabajo con los pasos, o el ambiente familiar, los problemas con la parienta, con la familia, con los hijos. Gracias. Suelta el micrófono, Jorge. Buenas tardes. Yo, al hilo de lo que ha comentado Mariano hace un momento sobre el cambio o la transición, digamos, de los asalariados a los costaleros, hermanos costaleros, en fin, da igual. Yo quería hacer una pregunta que creo que podéis contestar los tres, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico. ¿Creéis que este auge que se está viviendo ahora, que ya los que peinamos canas o somos más veteranetes, vivimos un momento complicado a principios de los 90? A principios de los 90 había muchas cuadrillas que iban a otras que eran más numerosas a buscar gente. Sí. Nos ha pasado a todos, ¿no? Todo el mundo, estábamos sacando un paso y venía alguien y decía, oye, que mañana tenemos gente. Que es que no hace falta porque no hay gente. ¿Creéis que este auge que estamos viviendo ahora, que es desmesurado, que es magnífico por otra parte, ¿no? Yo no digo que sea malo, ¿creéis que va a seguir así, que va a ir a más, o que puede ser que
que decaiga? Bueno, a ver, en la medida en que uno va experimentando que se llena ese espacio, ¿no? Y se cubren las necesidades psicológicas, que son las que podemos cubrir así, ¿no? Y tiene alguna experiencia y descubre, pues, todo lo bueno que tiene sacar un paso como capataz, yo no lo sé, o como costalero, o lo ve en otros. Además, lo que disfruta la gente, pues yo creo que va a seguir apareciendo gente queriendo disfrutar de lo mismo. Esto es una tarta en la que el que lo ve desde fuera dice, pues esa tarta tiene que estar buena, voy a probar, quiero entrar. Entonces, como los motivos son muy variados y no hay un motivo que tenga que ver, por ejemplo, con los antiguos, ¿no? Con el salario, con el sustento, y como son muchos los motivos y todas las combinaciones posibles, yo creo que probablemente esto se mantenga durante muchísimo tiempo. Lo que no sé es qué ocurrirá con las hermandades, qué decisiones tomarán, cuándo se retirarán costaleros, capataces, si habrá años a partir de los cuales no, etcétera, etcétera. Sí. Pero mi idea, yo pienso que sí, que esto se va a mantener. Yo te quería contestar que una de las cosas, que claro, yo cuando estuve haciendo las entrevistas eran personas muy mayores, realmente a las personas mayores no le echamos cuenta y nos olvidamos de ese pedazo de archivo que tenemos nosotros en las cabezas, que eso no te lo encuentras en otros lados, ¿no? Y entonces ellos me comentaban, decía, es que a mí la experiencia más bonita que me ha pasado en mi vida es haber salido de costalero, y mira que era duro, y mira que decía, una y no más Santo Tomás, pero al año siguiente estaba allí. O sea que... Y en cuanto a la masificación, yo creo que es que el problema es que Sevilla, no es problema, el problema no, es una ventaja ahora mismo, goza de muy buena salud, que quizás no existe en otros sitios. Es que hay pueblos, hay sitios donde falta gente, pero la gente se viene a Sevilla, porque esto es como decía uno, el deporte sacro está en la NBA, y aquí viene la gente. Y viene ahí se están dando, bueno, lo conoceréis, gente que viene, yo qué sé, de León, de Canarias, de no sé cuánto. De Ciudad Real. Ciudad Real. Bueno, y mientras existan redes sociales que dan difusión y que le enseñan la tarta a todo el mundo, más gente va a querer. Hazla y después ya. Muy bien. La digo ya. ¿Creéis que hay una sobreexposición en redes sociales, en medios de comunicación, en programas de radio, en programas de televisión, la figura del costalero y el capataz? ¿Está sobredimensionado? ¿Hemos perdido el norte? ¿O está en la justa medida? ¿O cómo lo veis vosotros? Rafa, dale a los medios de comunicación. ¿No? Hombre, a nosotros nos ha ido bien. Nos ha atraído también el tema como investigadores y obviamente nos ha venido bien que exista ese ambiente porque ha tenido eco nuestras publicaciones. Pero yo creo que todos participamos de alguna manera en ese sobredimensionamiento. Actos como este forman parte de ese sobredimensionamiento, ¿no? Yo creo que está ocurriendo lo que está ocurriendo y ahora ya la valoración positiva o negativa, o más positiva o negativa, eso ya depende del criterio de cada cual, ¿no? Y hay quien le molesta esto porque ven que se sale de lo que para ellos es lo único o lo principal, que es el tema religioso, pero de otro punto de vista, bueno, cuando nos acercamos como antropólogos, como psicólogos a estas realidades, encontramos que es que lo religioso no es lo único, hay otros motivos que es que están funcionando y como investigadores no lo podemos negar. Ni lo que tiene más peso. No, además es verdad. Ni lo que tiene más peso. ¿El qué? Ni lo que tiene más peso. No. Sí. Y bueno, eso lo demuestra, vamos a ver, bueno, yo soy médico, hubo una conferencia en el colegio médico, había un tío muy tradicional que decía que el costalero, que era por motivos devocionales, lo demás era mentira, además era tontería, claro. Yo le digo, bueno, a ver, y un Cristo que sale de una asociación de vecinos que no tiene ni iglesia y se presentan 200 tíos para sacarla, ¿qué devoción puede tener un Cristo que ni lo conoce y además sale de una asociación de vecinos? Pues en Sevilla está pasando.
Buenas noches. Sí. Bueno, voy a hacer una serie de apuntes, evidentemente habéis estado todos muy bien. Sí, creo que un poco con Mariano, que el padre Cue fuera algo así como una casera al sol. Sí. En el sentido de que el padre Cue era un hombre que predicaba y se llenaban las funciones hasta la tranca. Y aparte de eso, saca a los costaleros detrás de las telas metálicas y meándose por el suelo. Y los llama flor y los llama trono y los llama no sé viril de Dios. Y eso hace que cambie un poco el sistema del pensar. Que yo me acuerdo que mi madre me cogía de los hombros cuando se paraba el paso delante de nosotros. O sea que algo de esfuerzo sí hubo. Después ha habido otro factor que le has nombrado de pasada y que para mí es súper importante, que es el costalero penitente. Porque claro, cuando un costalero penitente resulta que es el alcalde de Sevilla, o es un FAL, o es no sé cuánto, todo eso hace que en la sociedad ya el miedo de aquello, bueno, el lupe, como tú dices, de Burgos, ¿no? De Burgos, sí. Se transforme en algo ya que empieza a escalonar. Yo de todas maneras tuve una conversación, más bien una entrevista, que yo todavía conservo, a ver si algún día hago el libro de una vez, en la cual hablé con Salvador de la salida de los estudiantes y él me juraba y me perjuraba que él se creía que se iba a quedar en un caso aislado. Porque bueno, la cuadrilla de estudiantes se forma con unas 200 cartas que se mandan, de las cuales no hay ni para completar la cuadrilla, y entonces con un trabajo bestial de Moscotegui empieza a mover otros campos y consigue completar la cuadrilla del hermano. Vale, eso lo dice la película reciente. No es ninguna novedad. Entonces, él dice que no se imaginaba ni por el forro. Entonces hay un factor muy importante que es las ayudas de las cuadrillas a otras cuadrillas. Eso es tremendo. Y además los mayordomos calladitos porque le estaban solucionando el problema. Otra cosa es que por debajo de los pasos se pasara en aquella época en algunos pasos, y tú lo sabes, muy mal. Muy mal porque no había organización, había mucho compadreo, la gente se quitaba del medio, cuando te dabas cuenta había 20 tíos debajo del paso, aparecían toda la entrada queriendo entrar y todas esas cosas. Pero hay, de todas maneras voy a cerrar con un tema que ha sido para que os hagan pensar un poquito, que es el siguiente. Está entrando un nuevo sistema de hermandad empresarial que ya prácticamente le quita los poderes a los capataces, a los costaleros y a todo lo que venga encima. No, ni los listeros. Eso sí puede hacer mucho daño. Lo dejo como reflexión para ustedes. Buenas noches. Es una de las quejas que hemos encontrado en el estudio con capataces hecho recientemente. Es una de las quejas mayoritarias o abundantes por parte de los entrevistados. Esa que estás diciendo. Que se sienten cada vez más constreñidos, no en todos los casos, pero cada vez se sienten más constreñidos por las imposiciones de la Junta de Gobierno. De hecho, de todos los factores que ha comentado algunos Rafael antes, era mencionar a la Junta de Gobierno como el que más problemas podía causar en un momento dado. No todas, pero sí, si lo contaba ese capataz porque hubiera tenido el problema, o bien porque sabía que la Junta de Gobierno en otras hermandades pues sí había ocasionado este tipo de problemas, ¿no? Por meterse en la labor del capataz o del costalero. Pero no, se me había quedado una cosa del tintero. ¿Por qué no habláis un poco de las listas de esperas interminables? Vale. Pero vamos a darle la palabra a este señor. Bueno, interesante la ponencia y el coloquio que se está debatiendo. Yo quería haceros, bueno, Rafael lo conozco hace tiempo y
y habéis hecho una encuesta abierta, que es bastante interesante, ¿no? Pero quería un poco puntualizar, porque supongo que tenéis datos más específicos, es decir, por ejemplo, las necesidades psicológicas, pues qué porcentajes en un lado y en otro se expresan, ¿no? Datos más concretos, ¿no? Sí, creo que los tendréis, ¿no? Y después también, o sea, habéis hecho un grupo de costaleros y capataces, ¿no? Y bueno, yo me he entendido que para mí es una mezcla, ¿no? ¿Qué distinción hay en ese estudio que habéis hecho entre capataces y costaleros? No, el primero que se publicó en el 2012 era exclusivamente de costaleros, sobre costaleros. Pero en las entrevistas también se incluyó algunos capataces para que dieran su visión de lo que estábamos estudiando desde el punto de vista de los costaleros. Pero fue de costaleros. Y en el segundo estudio que ha salido este año, eso es exclusivamente sobre capataces y de capataces. Los datos que nos pides de necesidades, esas dos necesidades van a la par, tanto la de vinculación como la de valoración van a la par. Son las dos fundamentales que están presentes y ponle el 50% aproximadamente, sin diferencias estadísticas en uno y en otro. Son las dos que están presentes. De hecho, en el cuadro que os hemos presentado al final, las razones, todos los factores y todos los beneficios y las dificultades que se encuentran, las cuestiones favorables y desfavorables que se encuentran, van a cubrir son motivos que cubren una necesidad o la otra, y ambas. El mayor porcentaje, o sea, ¿qué necesidad psicológica es la prioritaria? Las dos, la de vinculación y la de valoración. La de seguridad material, como dije, en este tiempo hay casos que nos contaron, bueno, que había encontrado trabajo en un momento dado parado, gracias a que era capataz o que costalero había encontrado trabajo. Los que salen en Santa Marta cobran, como sabemos, pero ninguno dijo que eso era una razón fundamental, ¿no? Alguno que decía, bueno, yo he sacado cobrando, algún capataz, yo he sacado cobrando en pueblo, si me pagaran en Sevilla no me vendría mal, claro. no le haría asco, pero yo obviamente no voy a dejar de salir porque no me paguen. No tiene... Son esas dos, la valoración... Rafael, pero en Santa Marta no es dinero, no sé si son 70 euros, 50 euros. Sí, bueno, claro, y además se dona. Y además se dona. Claro. Y mucha gente, bueno, ¿verdad? Tú hay de todo, gente que lo dona y gente que se lo gasta, pero bueno, o pagan los recibos de la hermandad, ¿verdad? Que no es dinero, no es... Termino la respuesta. Los datos cuantitativos de las dos necesidades que intentan equiparar es razonable por lo que dije cuando presenté la conceptualización de uno y de otro. Son los dos mutuamente necesarios, mutuamente interrelacionados y se influyen uno en otro. Es decir, necesitamos la necesidad o sentimos la necesidad de estar en relación con grupos con otras personas, pero no perdamos mi identidad en ese grupo. Entonces, por eso es la razón, entre comillas, conceptual que daría sentido a esa equiparación de las cantidades o la relevancia cuantitativa de uno y de otro. Muy bien. Bien, un inciso que yo quería exponer, que habéis sacado Santa Marta. Evidentemente Santa Marta entra toda la disposición que queda ahí, menos la palabra profesional. Claro. Porque cobrar no es ser profesional. Profesional tendrá que estar de alta en seguridad social, seguro, etcétera, etcétera, etcétera. No hablamos de ese tema. Eso es un inciso que digo. Con respecto a los estudios psicológicos que estáis haciendo, el costalero, mezclarlo con el capataz es muy complicado. Costalero hay gente que debajo del mismo paso, hay gente que está por la imagen, gente que está por la hermandad, que no es la imagen, que es la hermandad, porque tiene allí su núcleo familiar de toda la vida, gente que va por el capataz, gente que va por el amigo que está al lado y gente que va porque abrieron la puerta, fue a la igualdad y tuvo la altura aquel día y entró. Entonces la motivación es, en cualquier paso podemos tener cualquiera, se puede repetir ese modelo en los 120 pasos que hay en la Semana Santa de Sevilla, que no son 120 con las vísperas y demás, los que sean. Pero después cuando entra en el tema del capataz, la motivación es muy distinta. Ahí ya no entra, porque cada uno ha llegado como ha llegado, está donde está. Uno saca más de un paso, otros sacan solamente uno.
Entonces, yo creo que mezclar el tema en una consideración de estudio sociológico, haciendo entrevistas, mezclar capataces y costaleros, no es bueno. Porque es que además, y es donde yo quiero incidir, queda en medio un camino grande que son los que no son capataces pero van vestidos de negro. Ayudantes, segundos, contraguías, que eso, la motivación no tiene nada que ver con el capataz, la responsabilidad no tiene nada que ver con el capataz, los problemas que tiene con la Junta, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con el capataz y sin embargo tampoco es costalero. Y ese mundo creo que se queda en medio de todos esos estudios y creo que hasta ahora nadie lo ha tocado. ¿Dónde está, Moisés? Sí. Sí, apunto aquí, pues son muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias por la intervención. A ver, en el primer estudio nosotros juntamos a costaleros, grupos de costaleros e hicimos entrevistas. En algunas de ellas había capataces y auxiliares para pedir información sobre el trabajo del costalero, porque nos podían dar dicha información. En el segundo estudio, en el que hemos publicado recientemente, solo había capataces en esas entrevistas y eran entrevistas individuales. Lo que nosotros hemos presentado aquí es lo que dijeron ellos. Es decir, los motivos, los hechos que les hacían ejercer la función de costalero, la función de capataz. Y lo curioso es que, más allá de la devoción o de la afición que se puede tener como costalero o como capataz, me gusta sacar pasos o me gusta esta imagen y saco la mía, ya sea como capataz o costalero, lo curioso es que nos encontramos los mismos motivos en unos y otros y que esos motivos tienen que ver desde la explicación que la psicología aporta con esas necesidades que son las necesidades humanas en el desarrollo de esta función de capataz, de costalero y en el desarrollo de muchas otras funciones probablemente que habría que estudiar. Nosotros sí hemos considerado a los auxiliares, a todo el equipo de ayudantes del capataz en el sentido que son factores que ellos mismos nos han dicho que son importantes, que son fundamentales para desarrollar su función. Cualquier paso, a priori, que no tenga unas dimensiones excesivas, pues se puede llevar con el paso en sí mismo, los costaleros y un solo capataz, ¿no? Pero los auxiliares son fundamentales, por muchos motivos, ¿no? Eso, lo sabemos, ¿no? Porque repiten las órdenes, porque están pendientes de la cuadrilla, porque son la mano derecha del capataz, porque muchas veces lo sustituyen y bueno, aquí hay gente que está delante de los pasos y que puede contar mucho de eso y mucho más que yo, ¿no? Lo que quiero decir es que los resultados es lo que ellos dijeron, no son cosas que nosotros hayamos concluido a partir de nuestra opinión o algo, sino son los datos que ellos mismos nos contaban, ¿no? Y parece curioso pues que sean los mismos motivos los que se encontraron en un sitio y en otro, en un colectivo y en otro, quiero decir, ¿no? Entonces, en esa línea, pues sí me parece interesante, por ejemplo, hacer un estudio sobre auxiliares, específicamente de auxiliares, ¿no? Seleccionar una muestra de auxiliares, de segundos, de contraguías, y que ellos nos den su visión de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que sienten, de los porqués, de por qué salen. Si a veces pues, puede ser porque me guste el paso, la imagen y voy ahí detrás y me gusta aquello, o salgo porque voy con mi capataz, que es el que yo considero que manda bien los pasos, ¿no? Yo intuyo, sin haberlo preguntado en forma de entrevista, de una manera científica, digamos, y rigurosa, que hay mucho de esto también en los contraguías, ¿no? Que los equipos se forman por ese tipo de afinidad, ¿no? de cercanía, de afectos que existen, o al menos eso es lo que los capataces nos dijeron, ¿no? Que ellos formaban a su equipo con gente de confianza, con gente con la que tuvieran cariño, ¿no? De ahí, ¿no? Quizás el comentario, ¿no? que hacía Alejandro hace un momento, diciendo que las juntas de gobierno estaban metiéndose también, ¿no? Ya el listero lo ponía la Junta de Gobierno, etcétera, ¿no? Lo cual no sienta nada bien, ¿no? Segundo capataz, etcétera. Eso ha traído problemas, ¿no? De hecho, no sé si con esto contesto un poco a la pregunta o si Rafa quiere añadir algo más.
Sí, el estudio de auxiliares, ese equipo de auxiliares, sería el siguiente. El problema es que después de estar 6 años haciendo un estudio, ahora nos tenemos que dar un paréntesis para hacer el siguiente. Están esperando los nazarenos, otro colectivo que nos interesa qué es lo que hay ahí debajo, qué motivaciones hay, pero nos tenemos que dar un respiro. Yo preveo, y lo que en el sentido que estaba comentando, con lo que vamos conociendo de estos colectivos, prevemos que encontraríamos los mismos 5 motivos. ¿Por qué? Porque responden a las 2 necesidades básicas psicológicas. Tienen aspectos diferentes, tú lo decías muy bien, ¿no? Un costalero se ocupa de lo suyo, y eso lo decía el capataz, yo me tengo que ocupar de los 70 o de los 80. El costalero se preocupa de él solo o de sus compadres. Pero bajo la apariencia distinta de lo que cada uno se preocupe o diga, podemos identificar los 5 motivos generales porque responden a las 2 necesidades básicas. Entonces preveemos que apostaríamos que encontraríamos esos mismos 5 motivos con la apariencia distinta, lógicamente, porque no están hablando de tocar el martillo, por ejemplo, los contraguías, pero que estarían hablando de los mismos motivos. Muy bien, le damos la palabra. Primero que nada, enhorabuena a todos por vuestras disertaciones, y quisiera hacer solamente una pregunta. ¿Encaja todo lo que estamos hablando con nuestro modelo social, o nosotros somos un paréntesis de lo que nosotros aquí decimos los loquitos, y que esto a nivel social solamente se baraja entre los que estamos aquí y después no tiene ninguna otra implicación fuera de lo que son nuestros contextos? No. Os lo explico de otra manera. Básicamente, nosotros barajamos esto y después probablemente los valores que nosotros manejamos no sean los que tiene la sociedad. ¿Cómo manejamos que esto tenga una potencia tan fuerte dentro, por lo menos, de la sociedad sevillana? ¿Antropólogo? Bueno, en realidad te voy a decir una cosa. Bueno, sí. Dentro de la sociedad sevillana, yo creo que de momento es importante, ya que la Semana Santa es el evento más importante que tiene Sevilla, aunque haya gente que... Y después te digo una cosa, hay también otra cosa muy importante, como el mundo de los capataces, de los costaleros y demás, gracias a las redes sociales, a no sé cuánto, todo el mundo lo conoce, se han hecho famosos. Yo tuve una experiencia, he estado en Salamanca y me encontré a varios tíos que estaban sacando una parihuela, no sé qué, y los tíos sabían de la Semana Santa de Sevilla tanto como nosotros. O sea, y teniendo allí sus cofradías, había gente que se metían 700 y pico kilómetros porque habían metido la cabeza en tal lado o en tal lado. Después, otra de las cosas es que posiblemente cada gente o cada familia de los que estamos aquí tienen algún miembro que conocen que es costalero. Y además no tiene que ver ni con el estrato social, ni con la categoría, diríamos, profesional del tío. Es algo que le gusta, se ha igualado. O sea, realmente el ser costalero hoy día en Sevilla, además, está súper valorado porque es muy difícil entrar. Es más difícil entrar de costalero en una cuadrilla que hacer una oposición. Claro. Le damos la palabra a ella. Y no digamos de capataz. De capataz, bueno, eso ya hay menos. Buenas tardes a todos. Al hilo de lo que acabáis de comentar y de lo que se ha comentado antes, ¿qué opinión tenéis, o si os parece que podría ser? Habéis hablado, se ha dejado caer el tema de las interminables listas de espera, de la cantidad de gente que va a igualar un año tras otro y no consigue entrar porque evidentemente las cuadrillas ahora mismo por arriba, el costalero aguanta muchos años de una forma activa muy plena y por abajo no encuentran su oportunidad de entrar.
¿Creéis que ese auge del costalero ahora, del mundo del costal ahora, podría morir de éxito y que esa frustración a la que se someten a generaciones que nosotros y que la sociedad está denominando generaciones de cristal, que acogen muy mal la frustración, pueden encontrarse con ese muro del no ser capaces de entrar y que eso sea lo que ponga al mundo del costal en su justa medida, porque ahora está muy sobredimensionado? Pues muy buena pregunta. A ver, y no creo que se pueda responder de forma simple porque tiene muchos matices, se puede ver de muchos prismas, ¿no? Pero bueno, sí se puede decir que hay muchas tartas también. Es decir, están las tartas de chocolate al que le gusta el chocolate, ¿no? De la Semana Santa de Sevilla, pero hay más cofradías y hay pasos fuera de la Semana Santa. Y bueno, esto explica un poco el auge. Os sigo con la interacción. Es verdad que hay pasos fuera de Sevilla, es verdad que la gente va a sacar en los pueblos, el que no puede entrar aquí en una cuadrilla, es verdad que se van a buscar las ilegales, es verdad que se van a buscar las asociaciones de fieles, pero toda esa gente que va a buscar todo eso no deja de ir a buscar la amargura, el tres caídas, el despojado, sobre todo los pasos que consideran a través de las redes sociales como muy punteros. Cuando se chocan con ese muro una y otra vez, sin poder entrar, ¿creéis que esa generación que tiene ahora entre 20, ya no te digo los que vienen de mayores de edad ahora, de 18, 19, 20, sino esa generación que está entre los 25 y los 35, que tan mal soporta la frustración, ¿creéis que van a ser capaces de aguantar? Adelante. Mi opinión es que seguiría habiendo listas de espera, por ahora. ¿Por qué? Por cuestión cuantitativa. Es decir, estamos hablando de una generación, no sé cuántos miles, y estamos hablando de que para los pasos se necesitan un porcentaje pequeño de esa generación. Entonces, entiendo yo, es mi opinión obviamente porque no tengo la bola de cristal, pero entiendo que al haber tanta motivación hoy por hoy de entrar, aunque muchos se retiren, como tú bien dices, porque no admiten la frustración y se van a desengañar y van a ir a otro mundo, creo que por cuestiones cuantitativas quedaría un número suficiente para seguir engrosando las listas de espera. Digo yo, pero ya en mi opinión, que obviamente no tengo datos para ¿Qué será de estos, ¿no?, que no pueden entrar y qué tal? Pues evidentemente el que está en alguna cuadrilla es costalero y los ve que van y no lo consiguen, pues el que ya está en la cuadrilla le da pena, ¿no? En fin, aunque no lo conozca. Algunos de ellos, pues evidentemente consiguen entrar, tarde o temprano, claro, confianza, aunque te lleves 5, 6, 7, 10, 15 años. ¿Puede pasar el tiempo y no entrar en esa que es su devoción? Pues puede ser. Puede que no esté en esa cuadrilla a la que se acerca por el reconocimiento externo que tiene la cuadrilla o por la identidad de la cuadrilla o tal, pues puede ser que no llegue o puede ser que sí. Surgirán otras cuadrillas, otros pasos que desarrollen una identidad o que sean el boom, o como está ocurriendo con algunos, ¿no? Y aparezcan muchos que se hacen hermanos de esa hermandad, ¿no? Y pues ocurrirá. De hecho, tenemos ejemplos, ¿no?, en Sevilla, ¿no?, de hermandades que, bueno, están creciendo y creciendo a partir de por ejemplo, cómo van algunos de sus pasos, ¿no? Buena pregunta, ¿eh? Ha hecho una muy buena pregunta. Vamos. ¿Tiene micrófono? Sí, lo tengo, gracias. Gracias también por la disertación, lo que estamos consiguiendo, que por fin haya diálogo sin llegar al debate. Yo el corchete se me va a muchos caminos y dentro de los caminos voy a contar objetivamente cómo estoy analizando todo lo que estoy escuchando, ¿no?
Sin lugar a dudas, lo primero que apareció y que veo es que nos estamos desviando del concepto de hace 50 años totalmente. Lo tenemos que aceptar. O sea, ya el concepto devocional no sirve para una cuadrilla de costaleros. A mí que no me cuenten esto de los hermanos costaleros, porque estos no son hermanos costaleros. Estos son costaleros de Alejandro Ollero, costaleros Rafael Ariza, costaleros de Palacio, y al fin y al cabo, lo de arriba, yo cuento, es como lo estoy viendo. ¿Y el por qué? Porque, bueno, ahora acabo de escuchar, por ejemplo, en esto que estamos de la era de la comunicación, de la digitalización, de la inteligencia artificial y demás, no entiendo el que la gente haga 700, 800 kilómetros para perder su identidad. O sea, yo soy sevillano y soy el más mono y soy el mejor y soy incapaz de ir a sacar un paso a Ciudad Real. Pero veo, lo hemos visto hace poco en la Magna de Granada, que ha habido hasta manifestaciones para que no se pierda la identidad de cómo se portan los pasos en Granada y no sevillanicemos los pasos de Granada. O sea, estamos perdiendo, como decía ella, quizás sea morir de éxito, pero estamos muriendo de éxito, y aquí le doy la razón porque es algo que nos ha hablado. Se ha hablado muy disipadamente el decir, es que las hermandades están nombrando listeros, están nombrados, pero no apreciamos por qué lo nombran. Es una forma de incorporar la normativa de que se acabe esta exclusividad de que de por vida, 25, 30 o 35 años, tengamos que estar debajo de un paso. Yo me metí en el 1976 con ese que estáis sentado, con Alejandro Ollero, y estamos en el 2023, y a mí no me hace falta el que tenga que seguir. Tuve mi momento, tuve mi experiencia de unos cuantos años, pero que yo te he escuchado decir, es que a los costaleros incluso le dan pena. Eso para mí es lamentable. Que yo vaya debajo de un paso y que me dé pena que un chaval lleve 17 años mendigando, no. Yo estoy de acuerdo de que las hermandades pongan normativas, Aquí usted vaya hasta allá, puede tener todos los musculitos, ya puede tener todo lo que tenga, porque yo en esa época que te estoy hablando veíamos los palos vacíos. Había un relevo nada más, una persona de relevo, y algunos ni teníamos relevo. O sea, a mí que esto esté instaurado porque esto Sevilla y aquí hay que, no, o sea que si tú vas a entrar de costalero y nada más que puede estar 3 años, pues 3 años, y disfrútalo lo mejor que pueda. Pero mientras nosotros no aceptemos eso, de que todos tenemos derecho a aportar nuestras imágenes, no yo tengo mi derecho a ser costalero de Alejandro Ollero, esto no va. Yo seré el único que me ha tangado de capataz. Entonces, ¿y eso lo podemos extrapolar a los nazarenos también? ¿Los nazarenos pues también. No nos desviemos del tema, señores. No nos desviemos del tema. Es que la auténtica estación de penitencia es la del nazareno. Ya lo ha hablado antropológicamente, que todo era un mundo profesional, porque nadie quería ser igual que nadie quería ser ante acólito. Eso era una vergüenza. Salir en Sevilla siendo la estación de penitencia a cara descubierta era una vergüenza. Eso era de mindungui. Y ahora pasa igual que con los costaleros. Una lista de espera, de espera para ser acólito. No, es que creo que nos estamos equivocando totalmente. Silencio, bajo mi punto humilde de vista. A ver, desde... En los costaleros no existen los capiroteros. Los nazarenos hay tacos de capiroteros que salen y se vienen hasta el año que viene. Bueno, pero por favor, no nos desviemos del tema. Eso para lo que sí digo que, a ver, cuando uno está en una cuadrilla y hay chavales y que van un año y otro, sentir pena es ponerse en los sentimientos de esa persona, es decir, lo que llamamos empatía, ¿no? Es decir, ser empático y decir, pues este chaval lleva aquí mucho tiempo y a lo mejor pues a alguno le hace plantearse la retirada, pero es difícil. Es difícil, quiero decir, es difícil porque la tarta está ahí, ¿no? Y se sigue disfrutando y se sigue cubriendo necesidades. Bueno, opiniones, sí. Efectivamente, ¿no? Le damos el micrófono a él. Creo que había pedido la palabra antes, y ahora por allí. Sí. Está bien, pero como sigamos mucho tiempo nos quedamos sin cenar, Nos vamos a encontrar sitio. Sí. Lo que él hablaba antes, yo vivía mi generación del 66, 65,
ahí lo pasamos regular porque, claro, nosotros éramos los cobayas. O sea, nosotros entrábamos los pasos sin saber, con los profesionales, con los antiguos. Entonces, yo me vi, y es lo que dice él, las corrientes en banda, llegar el día de salida, tú te vas a poner, yo me pongo aquí, tú vas a poner, de mármol a mármol. Pero lo que yo quería saber es que lo que hablabais antes, yo es verdad que eso más o menos yo lo vi, eso era una familia, todo el mundo se conocía. Hoy día las cuadrillas no se conocen. Pues dice, oye, que yo voy a hablar quién es. Esto es un estudio y el otro, pero antiguamente, y bueno, los profesionales, que hablabais antes que le hacía falta, oye, que a esta le hace falta esto, y se echaba un cable, porque a mí me lo han contado ellos, la gente de derecha a mí me lo contaba, y se echaba un cable entre ellos. Hoy día las cuadrillas, tú te puedes llevar 5 o 6 años, pero tú no conoces realmente al que lleves al lado. Por lo que nos han contado, yo hablo con los datos que dan ellos, hay de todo. Es decir, hay cuadrillas que son auténticamente una familia, ¿no? Recuerdo un capataz describiendo a su cuadrilla así. Es decir, yo llegué a este sitio, me encontré a estas personas y a partir de ahí es que me siento parte de. Y todo el que viene, nos conocemos todos, tal, y hay otras que no. Yo lo que a mí me contaban ellos, que ellos eran una familia. Pero hoy día las cuadrillas sí, se conocen, pero no es esa familiaridad que había antes. Eso digo, que hoy día hay de todo, que hay cuadrillas también las hay, que son una piña, que se conocen, que se ven, que se quieren, que tal, y nos lo han contado costaleros en la primera investigación y capataces también, y que hay otras que no pasa eso, lo que pasaba antes, que fueran, sino que van, sacan el paso, o hay grupitos dentro de la cuadrilla. Pero sí hay otras que están muy cohesionadas, que funcionan como un todo, salvo excepciones de algunas personas que lógicamente por los motivos que sean no puedan, ¿no? Una última intervención, sí, aquel señor, y ya por favor tenemos... Tu mujer, no. Buenas tardes a todos. Enhorabuena por las intervenciones, todas muy interesantes. Yo creo que aquí falta un tema, que es el futuro, es decir, ¿qué vemos a partir de cómo van evolucionando las cosas? Lo primero que vemos es que efectivamente yo creo que existen muchos modelos de cuadrillas. Hay cuadrillas más integradas, cuadrillas con mayor convivencia, cuadrillas con menor convivencia. Hay partes en las que las propias juntas de gobierno tienen interés en que haya más convivencia o en que haya menos convivencia, porque hayan sufrido o no grupos de presión que vienen de debajo del paso. Y también vemos cada vez, yo no diría, porque no son profesionales, ni semiprofesionales, ni nada de eso. Yo diría que son cuadrillas o capataces con equipos amplios y con equipos estrechos. Aquellos con equipos amplios son los que se permiten llevar de una hermandad a otra, cuando la hermandad les encarga que se hagan cargo de sus pasos, pues a un número determinado de capataces que son sus, entre comillas, puntales y que los quieren tener siempre a su disposición para lo que pueda pasar y sobre todo en beneficio del discurrir de la cofradía, que eso indudablemente todos es lo que buscan. El beneficio siempre es el mejor discurrir de la cofradía cumpliendo con las normas. Entonces, eso está evolucionando así y esa evolución así, siguiendo el hilo de lo que Aurora ha dicho, no provoca precisamente un entusiasmo en cuanto a la capacidad de absorber la demanda de puestos, sino al contrario. Es decir, no parece que vaya a ser una solución para que los que están esperando se integren. Porque además, esas largas listas llevan consigo que el oficio se adquiera cada vez más mayor, porque se integran en una cuadrilla más viejos. Luego el oficio que los tienen que tener, mire, desde mi punto de vista, para sacar un paso, además de devoción y afición, hay que tener oficio. Se puede tener devoción y se puede tener afición, que si no tienes oficio serás un mal costalero toda tu vida. Ahora, si tienes afición y oficio y no devoción, serás bueno, y si tienes devoción y oficio, también serás bueno. Pero el oficio es lo que es fundamental.
pero claro, si se incorporan más tarde, adquieren más tarde ese oficio. Les cuesta más trabajo llegar a él. Por tanto, ¿no les parece que esto debería también analizarse? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vemos el futuro en función de cómo evolucionan ahora mismo las cosas? Contesta Moisés. Solo un breve apunte, ¿no? Muy de acuerdo con, por supuesto, ¿no?, con la exposición, con los tipos de cuadrillas, todo esto. El futuro, pues, no sé, entiendo que habrá muchas tartas y tal, pero la parte de la destreza en el oficio, la afición o el gusto de desarrollar esa labor, no solo se desarrolla o se aprende en los pasos de la Semana Santa de Sevilla, se desarrolla debajo de un paso. Lógicamente, cuando se tiene 15 años, pues más pequeño, menos pesado, menos de dimensiones diferentes, y luego a medida pues que uno va pudiéndole, pues con otros pasos que de cierta envergadura, etcétera, también se adquiere el oficio así. Por tanto, no se va a empezar a aprender, tal como lo veo yo, siendo mayor, sino que se puede aprender ya desde pequeño como se ha aprendido siempre. Sí, lo que pasa es que no se va a llegar a sacar un paso en la Semana Santa de Sevilla como me ocurrió a mí cuando entré en San Gonzalo, que tenía 18 años. Ahora no. Ahora tengo compañeros de trabajadera que han estado 7 años esperando para que hubiera un hueco, por ejemplo, ¿no? Y otros que llevan más. Solo eso. Muy bien, pues vamos a dar por concluida la sesión. Les agradezco a todos la asistencia, les agradezco a los ponentes su participación y muy buenas tardes. Está bien.